Señor, en esta mañana, a quien queremos reconocer, dar gloria, honra y alabanza, es a ti, Señor. Señor, nuestras ofrendas de gratitud, Padre, por concedernos reunirnos nuevamente los que somos tus hijos. Bien sabemos, Señor, de que no estamos todos en esta mañana, Señor, pero a nosotros se nos concedió poder iniciar este tiempo de apertura que tú nos das para que atendamos lo que dice tu palabra cuando tú convocas a tu pueblo. Tú le llamas a estas reuniones santas convocaciones, Señor. Y tú eres el que nos has convocado en esta hora. Henos aquí que te respondemos. Y te pedimos, Señor, de que tú te exaltes, de que tú te glorifiques. Te pedimos, Señor, de que esta reunión realmente tú seas el visto, tú seas el agradado en todas las cosas. Señor, consagramos la alabanza, la adoración, pero también queremos consagrar tu bendita palabra. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de ser un pueblo que venimos para adorarte y también, Señor, para ser edificados por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, queremos invitarles que abran sus Biblias en esta mañana. Vamos a estar meditando en el libro de Efesios. Y la meditación de hoy tiene que ver con el afecto que Cristo tiene por su iglesia. Si nosotros los que nos reunimos, nos congregamos, cuán agradable nos sentimos el volvernos a ver los unos a los otros. Cuán agradable nos sentimos el expresarnos, el vernos ojos con ojos, porque como tenemos tapabocas. Pero hermano, nuestros ojos pueden expresar la alegría, el gozo y el afecto que sentimos el poder vernos. Cuánto más nuestro Padre Celestial, cuánto más nuestro Señor Jesucristo, que nos quiere mostrar o nos muestra y nos ha mostrado el afecto que Él tiene por su iglesia. El afecto que Él tiene por su iglesia. Así que la palabra para esta hora es el afecto de Cristo por su iglesia. Y el texto que quisiéramos ver para considerar y meditar se encuentra en Efesios capítulo 5 y del versículo 25 en adelante. Este texto usualmente se comparte para los matrimonios. Así que los que están como matrimonios oyendo, viendo o de manera presencial o virtual, podemos tomar ejemplo del afecto de Cristo que siente por su esposa, que es la iglesia, y que eso, hermanos, debe de ser de la misma forma como los esposos deben de expresar ese afecto y ese amor también por su esposa, la que el Señor le ha concedido. Maridos, dice el versículo 25, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Dice que se entregó para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Amén. Entonces, mis amados hermanos, aquí vemos una situación que uno se pone a pensar, bueno, ¿cuál de las dos será una metáfora? El apóstol Pablo está usando el matrimonio como un modelo, como un ejemplo de cómo Cristo ama a su iglesia.
Pero cuando nosotros hablamos de la iglesia y la ponemos a la altura de lo que es el matrimonio, se convierte también en una metáfora. Porque en realidad usted puede ver varias metáforas que se usan para comparar a la iglesia, como aquella que el Señor ha comprado con el precio de su sangre. Por ejemplo, la pone como una morada, la pone como un templo, la pone como una esposa. Y así varias veces, de diferente manera. Pero en esta hora yo quisiera introducir este texto a la luz del afecto que el Cristo le tiene a su iglesia, ¿verdad? Pregunta, ¿y qué significa iglesia? Bueno, mis hermanos, la iglesia, diríamos, si usted busca en el diccionario común, pues ellos entienden que iglesia es aquello que se le denomina a un conjunto de personas fieles que están unidos por la misma fe y que se reúnen en un determinado lugar geográfico. Dice, esa es una iglesia. Y en otro caso dice, también se le llama iglesia al recinto donde se reúnen. Pero esa es la percepción que tiene el mundo de lo que es la iglesia. Sin embargo, hermanos, yo quiero explicar en esta hora un poco de lo que en realidad significa la iglesia. Y la iglesia, esta es una palabra griega, la palabra eclesia o eclesia. Y esto, hermanos, se utilizó en el siglo V antes de nuestro Señor Jesucristo. Los griegos la utilizaban para sus reuniones de asamblea. En realidad, los griegos, la palabra eclesia o eclesia significa asamblea. ¿Ve? Una reunión es una asamblea, y los griegos la utilizaban para reunirse y poder platicar acerca de cuestiones de la política o de cómo poder mejorar las condiciones de la comunidad. Entonces se reunían y decían, bueno, esta es la eclesia de este día, la asamblea de este día. Pero el término eclesia procede de ellos. Y más adelante en el latín, eclesia, que es de donde viene la palabra iglesia. Pero nuestro Señor Jesucristo le dio una connotación diferente a la iglesia. Nuestro Señor Jesucristo, cuando dijo eclesia y utilizó el mismo término, Él utilizó algo distinto. Y Él lo que utilizó, por ejemplo, aquí en el Evangelio de Mateo, si fuera tan amable, vamos a ver el término que nuestro Señor Jesucristo hizo en relación con lo que es eclesia. Mateo, por favor, capítulo 16 y el versículo, disculpen, pensé que lo traía listo, pero veo que no. Amén. Gracias, Jesús. Dice aquí en el versículo capítulo 16, versículo 18. Cristo cuando usó eclesia o eclesía, Él hizo algo distinto. Bueno, ya en el Antiguo Testamento, cuando Moisés, por ejemplo, reunía a la gente y le iba a hablar de parte de Dios, o se reunían alrededor del tabernáculo, la palabra hebrea es kahal, pero que significa también asamblea. Entonces Moisés usaba este mismo término, que en el griego es eclesía. Pero cuando Jesús usó eclesía, Él puso una connotación muy particular. Aquí Mateo capítulo 16, versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi asamblea. Esta asamblea no va a ser cualquier cosa. Cristo se apropia a su asamblea. Entonces Él dice mi iglesia, y ahí cambia todo. Porque la asamblea de Cristo es distinta totalmente a las asambleas que este mundo tiene.
Entonces, cuando Cristo aplica mi iglesia, Él le está llamando a aquellos que están saliendo de la corriente de este mundo. Él está llamando a aquellos que están saliendo de la cultura, del estilo de vida de este mundo y que se unen a Él, se unen a la persona de Cristo. Y entonces Cristo le llama: ustedes son míos, pertenencia mía, mi iglesia. Así que, mis hermanos, esa es la diferencia de la asamblea. Sí es asamblea, pero es una asamblea exclusiva que le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. De ahí que nosotros nos llamamos cristianos. ¿Cuántos nos llamamos cristianos y nos sentimos honrosos de ser cristianos? Gloria a Dios. Hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos, 10 años, prácticamente 10 años después, la segunda iglesia que se fundó después de Jerusalén, la segunda iglesia que se fundó fue la iglesia de Antioquía. ¿Ve? Entonces, esta iglesia de Antioquía, hermanos, 10 años después de que nuestro Señor ascendió, allí en Antioquía, por primera vez, a los que creían en nuestro Señor Jesucristo, les apodaron cristianos. Es decir, les empezaron a llamar cristianos. No es algo que la iglesia se comenzó a llamar cristiana. No, simplemente, hermano, para como algo peyorativo se puede decir, algo con que lastimar a esa gente, les dijeron: ustedes son cristianos. Pero como alguien pudiera decir, pues a buena honra, nos agrada que nos hayan dicho que somos cristianos. Pero entonces, hermanos, esta iglesia es un conjunto de personas que ha dejado el estilo de vida de lo que este mundo, su filosofía, su estilo de vida, para vivir una vida totalmente diferente, donde, hermanos, al venir Cristo a los corazones, a las vidas de los creyentes, la idea es que nuestras vidas sean semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ¿cuál es la meta del creyente? Ser como Cristo. Si usted dice, bueno, ¿y cuál es la visión? ¿Cuál es el propósito, hermano? Ser como Cristo. Y nuestra oración diaria es: Señor, perdóname todas aquellas áreas donde yo no te he reflejado, pero dame la gracia de reflejarte, Señor, de ser realmente como tú quieres que yo sea. Habiendo dicho esta breve introducción, podemos decir, hermanos, que aquí nuestro Señor Jesucristo no solamente nos va a decir cuánto nos tiene su afecto, sino que lo va a demostrar que realmente nosotros somos una iglesia la cual el Señor, hermanos, tiene amor y afecto por ella. Y cuando hablamos de la iglesia, sí, nosotros aquí en esta hora somos una pequeña representación de lo que es la iglesia universal, ¿verdad? Que es a lo que nos estamos refiriendo. Hermanos, Dios ha diseñado también de que nos reunamos de esta forma. ¿Por qué? Porque usted puede ver en el libro de Apocalipsis y logra ver varias iglesias y no las amonesta porque una está en Colosas, porque otra está en Éfeso, porque otra está en Esmirna, porque otra... No, simplemente el Señor entiende que en cada localidad, pues entonces es viable que allí exista una expresión del cuerpo de Cristo que también se le llama iglesia. Ahora, número uno, lo que queremos ver en esta mañana, aquí en el libro de Efesios, el gran afecto que nuestro Señor le tiene a su iglesia. Vea lo que dice con nosotros aquí en el libro de Efesios. Gracias, mi querido. Amén. Dice aquí en el capítulo 5 y versículo 25: maridos, amad a vuestras mujeres
pero dice cómo. Así que, ¿verdad? Las esposas ahorita está para que le dice, oí, escucha. Debes de amarme así como ¿quién? Como Cristo amó a su iglesia. Entonces, decimos, hermanos, ¿cuánto es el afecto de Cristo por su iglesia? Que dice la Escritura que Él ha amado a su iglesia. Y que el amor con el que Él la ha amado va más allá de un amor romántico. Va más allá de un amor de sentimientos. Va más allá de un amor de emociones. Y va más allá de un amor que tiene que ver con atracción física. ¿Por qué decimos esto? Porque muchos de los que estamos aquí, hermanos, sabemos que cuando dice que Cristo amó a la iglesia, ese término de amor que aplica Pablo, pues es el amor agapao, ágape, que es un amor desinteresado, que es un amor que no paga, como dicen, como apareció una vez un señor por allá, dice, yo tengo mi filosofía. ¿Cuál es tu filosofía? Tú me amas, yo me amo. Pero tú me amuelas, yo te amuelo. Momento, esa es la filosofía del mundo. Esa es la cultura del mundo. Así es como la gente se ama en este mundo. Pero el amor de nuestro amado Señor Jesucristo va más allá de ese amor, porque el amor de Cristo tiene que ver, hermanos, con que muchas veces nosotros no le hemos correspondido a nuestro amado Señor Jesucristo como Él merece ser amado, y Él nos sigue amando. Él nos sigue amando. Entonces decimos nosotros, Señor, pues tu amor es diferente, es un amor. Si usted le quiere llamar, hermano, es un amor de la mente. Si usted le quiere llamar, es un amor de la voluntad. Simplemente el Señor está diciendo, tengo voluntad de amarte. Pero, no, ¿y las mariposas dónde están? Y el romanticismo, ese amor tan melcochoso, ese amor tan boquita que querés, mi amor, ¿dónde está? No, es que no es con ese amor. Ahora, nosotros, hermanos, hay veces que mezclamos estos términos de amor. Pero Dios quiere llevarnos al punto que nosotros entendamos que Cristo verdaderamente tiene tanto afecto por su iglesia, que, hermano, nosotros la iglesia no le pagamos al Señor como Él merece. No sé si usted me dice un amén por eso. Hermano, que no le somos ni fieles como deberíamos de serle a Él, pero Él declara que nos sigue amando. Dice, con amor eterno te he amado y te he prolongado el ¿qué dice? Mi misericordia. Aleluya. Dígame si ese no es el afecto de Cristo, hermanos, por su iglesia. Así que es un amor que el Señor nos da, aunque nosotros no lo merecemos. Por eso es que nosotros podemos venir en la noche y decirle, Señor, yo quiero darte las gracias, porque este día tú tuviste misericordia de mí y me has amado. Una de las muestras, bueno, hay muchos pasajes, pero primera de Juan, capítulo 4, versículo 10, dice, en esto consiste el amor, en que tú me has fallado varias veces. Y el Señor dice, y me temo que me seguirás fallando. Sin embargo, quiero decirte que yo te sigo amando. En esto consiste el amor, decía Juan, primera de Juan 4:10. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La palabra propiciación, hermanos, tiene mucho que ver con que usted es el culpable, pero lo que hace Cristo es ponerse delante de usted y echarse las culpas Él.
como que si él hubiera cometido la falta. No sé si, ¿verdad? Es decir, cubre. Dice, tú eres el culpable, pero la falta yo la voy a pagar. Ay, hermano, ¿quién no va a amar a alguien así, hermano? Que le dice, lo que yo debo, otro me la paga. Mi deuda. Hay otro, Señor, que ha venido y la ha pagado, y ese ha sido tu Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Por el gran afecto que tiene a su iglesia, a nuestras vidas. Segundo aspecto, hermanos, de cómo Cristo tiene afecto por la iglesia. Dice aquí, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, pero luego dice algo más. Dice que se entregó y se entregó a sí mismo. Pero la entrega de él, hermanos, fue una entrega, diríamos, de tipo sacrificial, de sacrificio. Y todo lo hizo en mira a su iglesia, a su iglesia. Él decía, estaba dispuesto a dar su vida, a sacrificarse y entregarse por ella. Hace años mi esposa y yo veíamos un video hermanos, en la India hay ciertos lugares que tienen ciertas costumbres, ¿verdad? Y una de las costumbres que se parecen un poco a las bíblicas es que si usted pretende, ¿verdad? Usted es alguien soltero y usted desea casarse con la hija de un familiar, usted tiene que pagar un dote. O sea, tiene que dar algo, como quien dice, mire, me interesa su hija, y entonces, y por poco el papá le dice, ¿en cuánto te la vendo, verdad? Pero no, se le llama un dote, es decir, ¿qué me vas a entregar tú para que yo te entregue a mi hija? Y resulta, hermanos, de que esta familia ya se le habían casado 4 hijas y le quedaba una, y era la más feíta. Por eso es que nadie se la había llevado. O sea, era la última, era de la de en medio, pero pareciera ser de que no tenía apariencia. Y entonces, como estaban pasando los años y nadie la quería, llega este hombre y le dice, mira, yo estoy interesado por tu hija. Quiero saber cuánto es el dote. Y le dice, mira, le dice, serían 5 sacos de arroz y 2 vacas. Entonces fue a conseguir los 5 sacos de arroz y las vacas, y se las dio y se le entregó. Claro, se veía toda despeinadita, toda feíta, con ropa toda sencilla, humilde, pero él pagó el precio y se la llevó. Y cuando se la llevó, hermano, comenzó a hacerle todos los arreglos, a ponerla bonita, a hacerle un corte de cabello, a ponerle vestiduras, a perfumarla, y de aquello que no tenía apariencia, era mejor que las demás de sus hermanas. Y que cuando el papá la mira tan linda y tan hermosa, le dice, me equivoqué, le dice, tienes que darme por lo menos unas 15 vacas. ¿Me entiende? Él la había visto más allá de lo que los demás la veían, y él estaba dispuesto a pagar el precio. Hermanos amados, nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, embadurnados, hediondos de pecado, y Cristo nuestro Señor pagó el precio por nosotros para ahora volvernos y ser deseados por Él. Aleluya.
pero en este caso, Él no pagó, Él se entregó. La entrega fue de Él. El precio del pecado lo pagó Él. Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Cristo, hermanos, se hizo pecado, pagó lo que Él no debía. Él decidió pagarlo. ¿Por qué? Porque tiene afecto a su iglesia. Y yo quiero decirte, mi amado hermano, amada hermana, tú eres su iglesia. Tú eres su iglesia. Y tienes que saber esa noticia esta mañana. Mi Cristo tiene afecto por mi vida. ¿Qué tanto afecto? Bueno, Él la ha preparado, la ha equipado y la ha embellecido. Vea lo que dice versículo 26. Bueno, en el 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y dice, ¿para qué? Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa, ¿qué dice? Semejante. ¿Qué ha hecho Cristo, hermanos, por el afecto que tiene a su iglesia? Número uno, hermanos, Él ha hecho preparativos y la ha preparado. Él la ha equipado y también la ha embellecido. Quiero decirles, alguien dirá, hermano, pero yo no me miro tan embellecido, embellecida, porque cometo faltas. Me equivoco. Yo quiero decirles algo, hermanos. Posicionalmente, escuchen lo que voy a decir en esta hora. Esto tiene que ver con teología. Posicionalmente, Cristo ya lo hizo. No sé si me estará comprendiendo. Es decir, que Cristo no mira a la iglesia y dice, ay, cuando mi iglesia se ponga bonita. Ay, cuando mi iglesia esté preparada. No, hermanos, Él ya mira a su iglesia bonita, Él ya mira a su iglesia preparada, porque es un hecho que Él ya pagó por ella y ya hizo todo lo necesario para luego presentársela cuando se llegue el día. Él se la va a presentar, pero Él ya la mira hermosa. Él ya la mira equipada. Entonces, posicionalmente es algo que ya Él hizo. Esto se le llama una santificación posicional. Es decir, Cristo ya santificó, no la va a santificar. Eso ya lo hizo Él en la cruz del Calvario. La palabra santificar es que me perteneces, que yo te compré, que eres mío, que eres mía. Yo he pagado en la cruz del Calvario por ti. Pertenencia. Pero veamos aquí en 1 de Corintios para ver con fundamento lo que acabo yo de explicar. 1 de Corintios capítulo 1 versículo 30. Mas por Él, es decir, por Dios el Padre, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Es decir, de que el Padre nos pone a nosotros en Cristo Jesús. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, el contexto de arriba, si usted viene leyendo, se va a dar cuenta que lo hizo por medio del Evangelio, ¿verdad? Porque alguien dice, ¿y cómo es eso de estar en Cristo? ¿Es Dios quien lo hizo? Así es. ¿Y cómo lo hizo? Por medio del Evangelio. Todas esas cosas proceden también de Dios. Pero volvemos y decimos, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual, fíjese, no dice que nos hará, sino que lo da por hecho. ¿Está captando esa enseñanza?
Dice, el cual nos ha sido hecho por Dios, ¿el qué? Nos ha hecho por Dios sabiduría, nos ha hecho por Dios justificación, nos ha hecho santos, santificación y redención. Es algo que ya se hizo. Entonces, posicionalmente, hermanos, Cristo nos ha preparado, nos ha equipado y también nos ha embellecido. ¿Por qué? Por lo que Él ya hizo. Ahora, aquí viene el aspecto práctico. Sabiendo que esto posicionalmente ya el Señor ya lo hizo, ¿cuál es mi responsabilidad? Mi responsabilidad es la santificación. Santificarme. Procurar parecerme a Él. Mientras yo estoy aquí en la tierra, rodeado de pecaminosidad, rodeado de las corrientes de este mundo que me lleva, que me jala, a que no haga la voluntad de Dios, ¿cuál es mi tarea? ¿Cuál es mi trabajo? Sabiendo que le pertenezco al Señor. Mi deber y mi batalla es, Señor, ayúdame a santificarme. Ayúdame a dejar este mundo de carnalidad, estos hábitos egoístas, estos hábitos de orgullo, de tal manera que me parezca más a ti. Señor, que mientras yo esté en este mundo, concédeme el poder glorificar tu nombre, entre más me parezca a ti, Señor. ¿Qué más hace Cristo, hermanos? ¿Qué más hace el Señor como afecto hacia la iglesia? Dice el versículo 29 que la sustenta y la cuida. Versículo 29, saltémonos a versículo 28. Porque nadie aborreció jamás, dice, a su propia carne, sino que ¿qué hace, hermanos? Sino que la sustenta. ¿Y qué más? Y la cuida. Así que mensaje para nosotros los esposos. ¿Qué debe de hacer un marido? Bueno, todo lo que acabamos de ver ahorita. Dice, bueno, mi esposa no está preparada, la voy a preparar. Mi amor, aquí te traigo un Calvin Klein. Te compré esta blusita, te compré esto o te voy a dar esto. Hermanos, tiene que ver, se dice que la palabra amor se traduce con dar. ¿Me escuchan? No tiene que ver con sentimiento, pero la palabra amor se traduce con dar, sin esperar nada a cambio. ¿Ve? Simplemente siento en mi corazón darte esto de manera voluntaria. Pero entonces, hermanos, otra de las cosas que hace el esposo, o debe de hacer el esposo, es sustentar a su esposa y cuidarla. Cuidarla. Mis amados hermanos, hoy como se quiere vivir bajo este sistema de el feminismo y de la democracia ¿verdad? Que, hermanos, se ha dado casos donde la mujer ya ni quiere que el hombre le dé flores. Se está dando el caso en que ya la mujer no quiere de que el esposo o el novio le abra la puerta. ¿Será que yo ya me estoy haciendo muy viejo, hermano? Pero en mi tiempo, hermano, era un gusto, era un gozo abrirle la puerta a la esposa, el darle flores. Pero no, hermanos, como se está llegando a un feminismo donde dice todos somos iguales aquí. Pero esa es una gran mentira, hermano, esa es una gran falsedad. Es un engaño, no es así. Aquí el Señor nos está enseñando, mira, a mí me corresponde, número uno, cuidarte, sustentarte. A mí me corresponde amarte, cuidarte, protegerte. Mis amados hermanos, Dios tiene afecto por su iglesia, Cristo tiene afecto por su iglesia. Que Cristo lo ha hecho, lo sigue haciendo y lo hará por su iglesia, porque tiene afecto por su iglesia. Versículo 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, la cuida.
¿Cómo? Como también Cristo lo hace con la iglesia. La pregunta es, oye Señor, ¿y cómo lo haces? Número uno, hermanos, el Señor sustenta a su iglesia por medio de su santa palabra y de su espíritu. La alimenta. Nuestro Señor Jesucristo dijo, está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Una de las maneras de sustentar, de alimentar, de fortalecer, de animar, es a través de la palabra de Dios. La palabra del Señor, la vida del Espíritu Santo. Una vida llena del Espíritu Santo puede estar pasando, hermanos, la lluvia encima, pero es una vida que puede decir, Señor, a mí me puede faltar todo, pero ¿a quién tengo yo en los cielos? Sino a ti, Señor, y fuera de ti nada deseo. Salmo 73. Decía, Señor, por poco y resbalaron mis pasos, al ver la prosperidad de los malvados, de los impíos, que ellos viven sin carga ninguna, y yo pareciera ser de que de balde he limpiado mis manos. Pero luego decía, no, Señor, perdóname, yo soy el que me había equivocado. Porque ahora, Señor, al entrar a tu santuario y al estar en tu presencia y al estarte contemplando, ahora yo estoy entendiendo todo, Señor. Y ahora, aunque quizás yo no esté bien materialmente, quizás pasando situaciones de salud un poco adversas, con todo yo te puedo decir lo siguiente, Señor, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo. Aleluya. El Señor nos sustenta, hermanos, nos da su palabra de ánimo. Es increíble cuando hemos estado pasando momentos de adversidad, de dolor, depresión, de depresión también, si usted lo quiere, y de repente, hermanos, aparece una palabra y decir, Señor, esta era la palabra que yo estaba necesitando. Estaba dando testimonio uno de estos días de una hermana que mi esposa y yo le amamos mucho, está en República Dominicana. Y esta hermana, usted se recordará, hermanos, que meses atrás yo me tomaba el tiempo para mandarle versículos y ya no lo he hecho. Estoy con la idea de volver a retomarlo. Yo sé que para algunos, hermanos, el que yo esté mandando versículos todos los días pudiera ser hasta como el estorbo en el celular. Allá otra vez el hermano José Antonio, y mejor le doy ya. Pero yo quiero decirle, hermanos, que de repente Dios te permite estar en una condición, en una situación de adversidad, que tú necesitas algo o alguien que te diga algo que hacer para salir de esa condición. Y ¡pum!, de repente aparece la palabra de Dios. Esta hermana, hace meses su hija falleció, su hija Yanel. Y entonces, hermano, pues ese día, ¿verdad? Ya han pasado meses, ya han como 5 o 6 meses. Y de repente comencé y escribí un pasaje, una de las escrituras, y lo mandé. Hermano, como a la hora me estaba correspondiendo. Hermano José Antonio, quiero decirle, me dice, que cómo comprendo que Dios cuánto me ama. Hermano, yo venía arrastrando mis pies para venir a trabajar a la oficina, al saber que mi dulce Yanel no está conmigo. Hermano, yo ya no tenía ánimos de nada. Me siento al escritorio y me da no sé qué abrir mi celular y ¡pum!, ¿qué aparece allí? Una palabra que era justo lo que yo necesitaba oír para que me levantara y que yo pudiera continuar. Amado hermano José Antonio, gracias por bendecirme. Y yo le decía, lo que otros cuando lo vieron dijeron, ay, otro versículo más. Ay, me está cargando el celular con tantas imágenes. Para otros, hermano, era agua fresca en el desierto.
Así que se lo voy a seguir mandando. Para algunos ofensivo, pero eso que ahorita los miran ofensivos, van a caer en una situación difícil y un día va a decir, sí lo necesitaba. Se lo digo por experiencia, hermano, porque así me ha sucedido a mí. He pasado momentos de desesperación, de decir, Señor, ¿cómo pasó esto? Y de abrir, ¡pum!, un pasaje de la palabra. Y eso me hizo el día. Así que, ¿cómo es que Cristo tiene afecto por su iglesia? ¡Aleluya! En que la sustenta con su santa palabra y su espíritu. Pero ¿cómo es que cuida de ella? Bueno, hermanos, ahí es donde Dios le provee a su iglesia servidores para que le cuiden, para que le ministren. Vea lo que dice Primera de Pedro. Estos son, dijéramos, hermanos, medios de gracia que Dios le da a la iglesia para que la iglesia continúe su caminata, para que su iglesia siga viviendo para los propósitos de Dios. ¿Qué hace Dios? Bueno, la sustenta con su palabra, pero ¿qué más hace? Le da pastores. Le da pastores para que cuide de ellos. Dice la Escritura, ruego a los ancianos. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, dice la Escritura, yo anciano también, dice Pedro, yo anciano también con ellos. Esta palabra anciano tiene que ver con pastores, con episcopos, con obispos. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que yo soy también participante de la gloria que será revelada. Y dice, versículo 2, apacentad el que, hermanos, la grey de Dios que está entre vosotros. Y dice lo que tiene que hacer el pastor. El trabajo del pastor es cuidar, pero hermanos, aquí el Señor le está diciendo, tienes que cuidar de la grey, pero debes de darte cuenta que no es tuya, sino que le pertenece al Señor. Dice, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente. Y dice, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Ahora pregunta, ¿y eso qué es? Eso se llama el afecto de Cristo por su iglesia. Provee a servidores, provee a pastores, provee a maestros, provee, hermanos, vidas que le van a cuidar, que está en el hospital, que económicamente están pasando una situación adversa, que han caído en depresión, que muchas veces no saben qué decisión tomar y que quieren hacer la voluntad de Dios. Entonces el Señor dice, allí les he dejado pastores y maestros. Cuidadores le llama la Escritura. Ahora, ¿qué es eso? Eso es el afecto. Eso es el afecto de Cristo por su iglesia. ¿Qué más hace? Hermanos, le provee medios de gracia para sustentar. Estamos hablando de cómo la sustenta y cómo la cuida. Hermanos, la oración es un medio de gracia que el Señor provee para que nuestras vidas sean sustentadas. La meditación de la palabra de Dios, la lectura de la palabra de Dios es otro medio de gracia que Dios le concede a su iglesia para que su iglesia pueda ser alimentada y sustentada. Hermanos, el congregarse en una iglesia es un medio de gracia que Dios provee para que continuemos. ¿Qué es eso? El cuidado de Cristo para con su iglesia. El afecto que tiene Cristo para con su iglesia. Mis amados hermanos, vamos a dejar inconcluso este mensaje por una razón. Tenemos un poco tiempo limitado para estar en este recinto. Pero queremos continuar con esta enseñanza de el afecto de Cristo por su iglesia. En esta oportunidad hemos visto que Cristo no solamente nos demuestra por palabras su afecto, sino que también Él lo ha demostrado al haber, hermanos, pagado nuestras faltas y muerto
en la cruz del Calvario por nosotros. Esto es, diríamos, uno de las muestras del afecto que Cristo tiene para con nosotros, para con su iglesia. La iglesia universal, donde en cualquier lugar que se encuentre. Por eso es que somos católicos. No se asusten, hermanos, algunos de ustedes ya lo saben. Pero, hermanos, la verdad que nosotros somos católicos y también apostólicos. La palabra católico significa una fe universal. La iglesia de Cristo, hermano, está en todo el mundo. Y a esa iglesia, Cristo le tiene su afecto. Ahora yo le haría una pregunta. ¿Y usted tiene afecto por su iglesia? No sé si me está comprendiendo el mensaje que estoy tratando de transmitir. Cristo tiene afecto por su iglesia. La pregunta es, ¿y qué tanto afecto tengo yo por la iglesia del Señor? Si hemos de parecernos a Cristo, si somos llamados a ser semejantes a Cristo. Hermanos, esta mañana hemos visto algunos principios del afecto entrañable que tiene Cristo por su iglesia. Y si yo soy de Cristo, quiere decir que yo también soy llamado a tener el mismo afecto y cuidado de la iglesia. ¿Quiere que lo veamos de nuevo? Maridos, o diga, podríamos decir, tú cristiano, tú creyente, amad, dice a vuestra mujer, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué hizo? Se entregó por ella para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Versículo 29, porque nadie, escuche hermanos, nadie aborreció jamás a su propia carne. Y los que hemos venido a ser de la iglesia del Señor, hemos venido a ser carne de su carne y hueso de sus huesos, hablando de Cristo, nuestro Señor. Lo siguiente que vamos a ver es la familia. Cristo mira a su iglesia como la familia de Dios. Como nos mira como conciudadanos y como hijos y herederos de la familia de Dios. La pregunta es, ¿y cómo nos vemos nosotros? Necesitamos que Dios nos ministre de tal manera que nosotros digamos, Señor, gracias, porque para tus ojos, para tu corazón, nosotros te hemos sido de afecto, de aprecio, que pagaste el precio necesario a fin de que fuéramos lo que tú querías que fuéramos, una iglesia para darte gloria, para darte honra y alabanza. Pongámonos de pie, hermanos. Hay un canto, mi querido Dani, que dice, al que nos amó y nos lavó. Gracias, Jesús. Mis amados hermanos, somos llamados a glorificar y a darle gracias a Cristo. De decir, Señor, ¿cómo es posible que tú me hayas amado? ¿Cómo es posible, Señor, que tú has derramado todo tu amor sin nosotros merecerlo, sin nosotros pagarte? Pero, Señor, gracias, porque tu amor es distinto a mi amor. Nosotros amamos si nos aman y aborrecemos si nos falla alguien, si nos falló en algo. A partir de allí, fuera. Y hermanos, hay veces que
Hay vidas que han hecho toda su vida, han hecho cosas buenas y de repente falla en una. Y por esa una manda a traer tractores marca Caterpillar, se dice, a echarle todo como que sí, no sirve para nada por 1 o 2 errores. Cristo no es así, Él es al revés. Por el montón de Caterpillar de errores nuestros, Él nos manda todo el cielo lleno de su amor, de su perdón y de su bondad. Así que, hermanos amados, decirle gracias porque tú tienes tu afecto. Hermanos, nosotros no somos merecedores del afecto de Cristo. No lo merecemos. Pero es que aquí es que a Él le place, por lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario, a Él le place manifestar su afecto a nuestras vidas. Aleluya. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados, glorias sangre. Amén, sí, Señor. Y nos hizo un reino de sacerdotes para Dios. Gloria sea a Él, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo un reino de sacerdotes para Dios el Padre. Gloria sea a Él, al que nos amó. Aleluya, Padre. Y nos de nuestros pecados con su sangre y nos hizo un reino de sacerdotes para Dios el Padre. Gloria sea a Él. Aleluya.